Empezamos a hablar de la semilla, de la buena semilla. Y lo voy a llevar, si tienen la Biblia en mano, como para que tengan referencia, Pedrito, para que tengan referencia, no vamos a pasear por la Biblia, sino nos vamos a quedar ahí en Mateo 13. Está todo lo que el Señor me fue hablando. Y me sorprendí que estaba todo junto, la verdad. Nunca lo había visto de esa forma. Sí. Que muchas palabras que Dios me venía soltando en la intimidad, después cuando las busqué, digo, está una pegadita al lado de la otra, así que nos vamos a quedar en ese capítulo y vamos a leer un poquito. Bueno, quizás no hace falta que leamos, creo que todos la conocemos bien, a la parábola del sembrador. Sí. Y como recién lo mencionaba, cuando uno se dispone a compartir de la palabra de Dios, se dispone en una condición de sembrador. Y sabemos que la palabra es la buena semilla. Y muchos también ya conocemos que esa misma semilla, esa buena semilla, cae en diferentes superficies y por ende da resultados o da frutos o termina siendo termina tomando una diferencia en los estados y en el resultado de los productos. Sabemos que, por ejemplo, el capítulo ahí dice que Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del mar, se le juntaron muchas grandes multitudes. Después para ellos Jesús se sube a la barca y se sienta y la muchedumbre de pie empieza a escucharlos y él les menciona acerca de la parábola del sembrador. Sabemos que la parte de las semillas caen junto al camino y las aves la comieron. ¿Por qué la comen? Porque oyen y no lo entienden. ¿Y quién es el que come la semilla? ¿Quién es el que arrebata la palabra? En referencia o un símbolo del pájaro, es Satanás, el diablo, nuestro enemigo, ¿no? La que cae en pedregales no tenía mucha tierra, no había raíz profunda en ella, así que salió el sol, se marchitó y por no tener raíz se secó. Eso hace referencia a los que reciben la palabra con gozo en el momento, pero no teniendo raíz dura poco. Llega la dificultad, la tribulación, la persecución y se escandaliza. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado este tipo de mensaje y siempre nos lleva a examinar nuestro corazón, a examinar en qué estado estamos estando nosotros, ¿no? En qué estado está nuestro corazón, qué superficie es, si es dura como los pedregales, si es una mezcla como las que están junto al camino. El otro ejemplo es el que cae entre espinos. Dice que los espinos crecen y ahogan la semilla. Esto hace referencia a los que oyen, reciben la palabra, pero los afanes y el engaño de la riqueza la ahogan y la hacen infructuosa. Y por último, toma el ejemplo de las que caen en buena tierra, que producen fruto. Estos son los que oyen, entienden y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para sacar en claro y un poco de lo que Dios me llevaba a la hora de leer esta palabra, este pasaje, es que el propósito de la semilla es que dé fruto. Y que sabemos que estamos llamados a dar mucho fruto, porque en eso se glorifica nuestro Padre, en esto es glorificado Dios, ¿no? Y que esos frutos van a demostrar su calidad, su condición, que son realmente frutos que permanecen. Y hoy esa semilla es la que vamos a estar siendo nosotros va a ser sembrada, en la que uno va a estar sembrando, y sepan que Dios estará esperando fruto de esta siembra. Así que eso nos lleva a que nos posicionemos en una condición de que toda palabra, de que toda semilla, este mensaje que por ahí, por más humilde, corto, largo que sea, tiene que producir algo en nosotros. Que realmente en nuestro corazón haya esa actitud y ese entendimiento de que no es una palabra lanzada al aire porque sí, es una palabra que es lanzada con un propósito, con un fin específico. Y el que estará expectante
y siguiendo de cerca el producto que produce esa semilla es Dios mismo. Así que quisiera que tomemos todo, porque a la hora, si bien yo estoy compartiendo, sin duda que muchas de estas palabras me confrontan, me edifican, son cosas que también yo tendría que trabajar. Y como le decía recién, esta parábola siempre nos conduce a que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos siendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué clase de tierra es nuestro corazón? ¿Es fértil? ¿Está siendo improductiva? ¿Hay espinos que la están ahogando y no estamos dando el fruto que Dios espera? A muchas cosas nos lleva el Espíritu Santo a examinar a la hora de exponernos a esta palabra, ¿no? Y un principio claro que Dios me llevaba a recalcar es que tener presente de que la semilla era siempre la misma. Habla de la buena semilla, lo que modificó el resultado fue la superficie en la que cayó la semilla. Y Dios me llevaba a corroborar, o sea, a certificar este principio con otro ejemplo que está en Mateo 7:24 y que es el de los dos cimientos. Sabemos que Jesús en un momento habla y hace referencia a los que oyen su palabra y la obedecen y la ponen por práctica, y los que oyen la palabra y no la obedecen. Dice que es semejante, dice que oye mis palabras y las lleva por obra, las obedece, es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, las tempestades, las mareas arrasaron contra la casa y esa casa permaneció firme. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, es semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las tempestades, las mareas, los vientos, y la casa fue derribada, fue llevada a la ruina. Y esta condición también es la misma. O sea, las palabras de Dios fueron las mismas. Solamente se diferenció el resultado en la condición, la obediencia y en el corazón que manifestó cada aquel que edificaba, ¿no? La palabra era la misma, solamente la diferencia estuvo en que la puso en práctica y otros que no. En uno la obedeció y otros que no. Vivieron aún las mismas circunstancias. Eso no quita que nosotros podemos oír esta palabra y recibirla con distintos corazones, pero las tempestades van a venir para uno y para el otro. Las luchas van a venir para el uno y para el otro. ¿Dónde va a estar radicada la diferencia? En el resultado final, en que una casa va a permanecer y la otra no. Por eso Dios me hablaba de alguna forma en la igualdad. Por ahí muchas veces nosotros podemos decir, no, yo no estoy dando los resultados quizá que Dios espera de mí, o no estoy dando los frutos que Dios espera de mí porque estoy en desigualdad de condiciones para con otros. Por ahí me venía el ejemplo claro. ¿Cuántos más quizá hemos sido hijos de familias numerosas o vemos que por ahí entre los hermanos hay diferencias muy marcadas y uno dice, se criaron en casas iguales, con los mismos padres, pero el resultado de uno fue muy distinto al del otro. Y creo que esa diferencia, esa distancia, se radica muchas veces en una cuestión de corazón que vamos a ir viendo después más adelante, pero Dios es igualitario para con todos. Las oportunidades, las posibilidades, tiempo y oportunidad acontecen para todos. Tarde o temprano Dios te pone en la posición de ser uno quien decida, quien determine los frutos que va a dar. Así que creo que ese ejemplo fue más que claro, el de edificar, cómo estamos edificando nuestras vidas, cómo está nuestro nivel de obediencia, de sensibilidad, de disposición para con las palabras que Dios nos da, ¿no? Y Dios, ahí en el mismo capítulo, explica también cuál era el propósito de las parábolas. Estos son todos ejemplos que estamos tomando en base a parábolas que Cristo dio. Y el propósito de las parábolas era que tenían como fin que aquellos que tenían el corazón engrosado, después ustedes lo pueden leer, está desde el versículo 10 en el capítulo 13 hasta el 17. Sí.
ahí lo explica claramente, en los que tienen el corazón engrosado, que muchas veces ven, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, aún dicen y ni entienden, tengan la posibilidad, Jesús vino a dar parábolas o enseñanzas del reino de los cielos con cuestiones naturales, prácticas, que se nos tendrían que hacer más sencillas para entender y ejemplificar, ¿no? Para poder entender lo que Dios nos estaba hablando. Dice, el propósito de las parábolas era eso, que aquellos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, puedan por ahí entender las verdades del reino, que muchos, para los discípulos, eran quizá más sencillas de digerir, pero para otros no, y ese era el propósito de las parábolas. Y después, claramente, en esa diferencia de la buena semilla, de la igualdad de condiciones, más adelante tenemos en el versículo 24 la parábola del trigo y la cizaña. Dice que otra parábola les puso diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos, ¿quiere pues que la vayamos y la recojamos? Pero él le dice, no, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Alguien me hablaba a raíz de esa parábola, que si bien sabemos que es un principio que sucede mucho cuando uno planta algo, generalmente crece al lado algo que es muy parecido a la buena semilla que uno siembra. En este caso, el trigo y la cizaña son muy parecidas, prácticamente imperceptible la diferencia mientras van desarrollándose, mientras van creciendo. Pero el otro día justo vi un videíto y me ejemplificó claramente este principio. Se diferencian recién allí en el tiempo de la siega, en el tiempo donde viene la cosecha, en el tiempo del fruto. ¿Por qué? Porque el trigo, al llevar el grano y al tener el peso del grano, el peso del fruto, se empieza a doblegar. Mas la cizaña permanece siempre erguida. Y en eso se marca claramente la diferencia. Y en eso Dios me hablaba muy fuerte en la actitud de ambas semillas, de ambas plantas. El trigo tiene como fin el granero, la cizaña tiene como fin ser quemada, porque no sirve para otra cosa. Y me hablaba de la actitud, como le decía recién, la diferencia muchas veces radica en el corazón, en la actitud que uno toma ante las cosas y los asuntos de Dios, ante la palabra de Dios. Y creo que hay un corazón, una actitud que nosotros debiéramos tener presente, porque no todos nuestros corazones originariamente son malos. Nosotros nacemos en pecado, nacemos en desobediencia, nuestra naturaleza caída se manifiesta desde el momento que nacemos. La desobediencia está, como decía Pablo, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un acceso, hay una transformación, hay una promesa para aquellos que realmente quieren ser cambiados, quieren ser transformados en su corazón. Y esa es la promesa del nuevo pacto, donde Dios va a inscribir sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, donde va a cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Ahí radica y es algo que nosotros no debiéramos de perder la conciencia. Nuestro corazón. Yo tengo y he tenido un corazón malo, sin duda, pero veo a medida que yo voy entregando ese corazón, voy entregando mi vida a Dios, Él lo va transformando.
y Él va permitiendo que los resultados sean distintos a los que yo hubiera dado en otro tiempo. Por eso no es diferencia entre yo, entre ustedes y yo, entre Lourdes y vos. No hay diferencia, todos quizás estamos expuestos a lo mismo, lo que sí marca la diferencia es el corazón y la disposición en la que uno recibe las cosas de Dios. Me venía el ejemplo claro y quizás tanto Rubén, mi papá, uno Osvaldo pueden sentir este principio claro. Cuando hablaba de la actitud del trigo ante el peso del fruto y la cizaña que permanece siempre erguida, marca una distinción en la altivez, en la humillación que uno debe tener y otro no lo tiene. Me venía un ejemplo que alguna vez lo escuché de un pastor que dice, yo me acuerdo, yo vivía en una calle de adoquines, dice, y era impresionante cuando pasaban los camiones, cuando venían con carga, uno por ahí no los percibía tanto, pero cuando venían los camiones descargados con los acoplados vacíos, en los adoquines, dice, producían un ruido que era hartante, decía. Y digo, muchas veces, y él lo tomó como ese claro ejemplo, muchas veces el camión o la persona o la vida que no está cargada por el peso del fruto, por el peso que Dios le está encomendando cosas, muchas veces es ruidosa y aturde y hasta molesta. Pero aquellos que están cargados con propósito, que están cargados por el fruto, muchas veces estamos llamados a caminar una vida más silenciosa, más sigilosa, más de humildad, más de compasión. Así que creo que eso Dios marca una gran diferencia en cuál es la actitud que Él busca, ¿no? O sea, todos creo que sabemos que Dios ve el corazón. Perdón. Se me atragantó. Dios está viendo nuestros corazones, o sea, pero nosotros debemos ser conscientes que Dios deposita algo bueno en nuestras vidas. Y Él está esperando que eso bueno que Él está depositando, Él pueda recibir de algo mejor de nosotros. O sea, no nos justifiquemos nunca con nuestra desigualdad de condiciones, no nos justifiquemos nunca porque el otro es hijo de un pastor y yo no, porque el otro estudió en la universidad y yo no, porque el otro tiene más dinero y yo no. O sea, Dios nos presenta las mismas oportunidades a todos y está en nosotros manifestar los diferentes frutos, los diferentes resultados. Y como para cerrar, marco esto, no fue casual que hoy justo esta reunión, yo después me enteré, nosotros vieron que la programamos 2 semanas antes prácticamente a esta hora, sin saberlo, a esta hora en la congre donde estábamos, estaba predispuesto el festejo del Pentecostés. Y bueno, recién ante todo este espíritu, esta festividad que Dios nos lleva a celebrar, digo, no es casual que Dios nos esté hablando de semilla, que Dios nos esté hablando de fruto. El Espíritu Santo es el que nos puede dar de sus frutos, son los frutos que nosotros deberíamos de procurar y deberíamos de cultivar. Sabemos que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, gozo, no, me parece que me fui más. Son 9. Son 9, estudienlo después en Gálatas 5. Pero esos frutos son los que debemos procurar nosotros. Los frutos de la carne, ¿qué son? Pleitos, contienda, enemistad, homicidio, borrachera. Pensemos qué fruto estamos dando. Pensemos cuál es nuestra condición de corazón. ¿Por qué damos unos frutos a veces malos o que no permanecen? Y realmente, o sea, estamos en tiempos particulares, estamos en tiempos difíciles, como también la palabra lo anunciaba. Y Dios está pesando, Dios está juzgando desde las naciones, está juzgando primeramente, antes de juzgar las naciones, juzga a su iglesia, porque esa es la vara, ese es el parámetro que Dios tiene para juzgar a los demás. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Con qué corazón se están moviendo?
Y bueno, espero que halle Dios en cada uno de nosotros, corazones realmente temerosos de Él y corazones conforme a Él, conforme a Cristo, corazones mansos y humildes verdaderamente. Así que espero que esta palabra que Dios está enviando produzca mucho fruto en cada uno de nosotros, que como recién lo hablamos, quizá uno proyecta que hubiésemos sido más, menos, sepamos que si estamos los que estamos, es la palabra que Dios preparó para nosotros y nos hagamos responsables de lo que Dios quiere recibir por medio de esta palabra. Amén. 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 Amén, amén. ¿Quieres agregarme, amor? No, eso nada más. Compartirlo. No, que le decía a Juanpi que también es un tiempo de que Dios nos está dando la oportunidad del arrepentimiento, porque muchas veces evaluamos que para nosotros mismos, dice la palabra, que nuestros caminos pueden ser rectos, pero delante del ojo de Dios a veces cambia la perspectiva. Y que no es una palabra para juicio, sino que es una oportunidad de amor y de misericordia que Dios da para que en este tiempo nosotros nos arrepintamos, quizás que Dios nos muestre, si no lo vemos, que nos muestre de qué nos tenemos que arrepentir y volver a empezar, porque es un tiempo justamente donde hablábamos el otro día, es como un reseteo, para los que saben de computación, cuando se resetea un celular o una computadora, uno arranca, borra cosas y arranca de nuevo. Y es bueno que en este tiempo nos abracemos al perdón de Dios como Padre y podamos arrancar de nuevo en algunas cosas que quizás vemos que están mal, nos demos la oportunidad de nuevo. Eso es nada más, eso quería decir. Como para cerrar, algo también me ponía el Señor en el versículo 31. Está otra parábola que habla del reino de los cielos y es semejante a una semilla de mostaza, dice, que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser árbol hasta el punto que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Sepamos que muchas veces también la palabra dice, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Y no es eso lo que uno debe perseguir, pero habla esta parábola también desde de la humildad del corazón, de realmente la disposición que nosotros debemos de tener en nosotros mismos, de humillarnos en el tiempo que tengamos que humillarnos, de ser pequeños si tenemos que ser pequeños, pero saber que muchas veces cuando nosotros nos humillamos, cuando menguamos nosotros, Cristo crece y Él es el que va produciendo cosas abundantes, cosas grandes, cosas sobrenaturales que quizá nosotros en nuestra condición nunca hubiéramos alcanzado. Así que es el propósito de la semilla. El primer estado es ínfimo, pero puede llegar a ser y transformarse en un gran árbol que da mucho fruto y nido para muchas aves. Así que sepamos que Dios quiere ese estado en cada uno. Quizá si nos ponemos a meditar en el momento que conocimos al Señor, no nos hubiéramos imaginado vivir y lograr cosas que quizá hoy estamos viviendo. Y no nos conformemos, siempre hay más, siempre Dios nos quiere llevar en aumento, pero lo primero que tenemos que tener presente es esto, la humildad, el dejarnos transformar. Y Jesús también decía, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Y esa es la condición de una semilla, que en algún momento cuando hay que morir, esté dispuesta a morir, entregarse para multiplicarse en otro. Ya no son deseos egoístas, ya no es, yo no quiero cambiar, yo soy así. Es dejarse transformar en pos de el propósito, la vida y la multiplicación que Dios da a través de eso. Así es. Bien, Juan. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Yo me quedo con lo que vos nos trajiste, sembrar la palabra, y me quedo con lo que acaba de decir Pauli, de llamarlo al arrepentimiento. Creo que este tiempo de quietud, este tiempo que Dios nos dio un parate de nuestra vida cotidiana, que es acelerada y a veces descuidada,
hoy nos trae este mensaje de la palabra. Y vos nombraste, Juan, de los frutos del Espíritu. Acá Lili te va a leer que está en Gálatas 5:22 para que sepamos los frutos del Espíritu, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, yo para redondear tu mensaje, Juan, que fue bien, nos llegó y nos lleva a reflexionar dos cosas. La palabra que todos fuimos en un momento receptores de alguien, una palabra de parte de Dios. Y este tiempo, yo que tenemos la oportunidad de estar en casa, y ahora reunidos en esta sala, llevarnos al arrepentimiento, como dice Pablo. Es un tiempo, creo, de examinarnos si la palabra que una vez recibimos en nosotros produjo frutos. Y si no, reflexionar y ponernos de vuelta en camino de alcanzar ese fruto que Dios puso en nosotros, que Dios puso en nosotros esperando el fruto. Entonces, si no lo tenemos, examinémonos a la luz de la palabra. Gálatas 5:20. Si tenemos paz, si tenemos gozo, si tenemos amor. En este tiempo de parate, esa palabra que nos sembraron, llevémonos a examinarnos, y si hace falta arrepentirnos, como dijo Pauli, resetear nuestro disco duro y arrancar una vida nueva. Y cuando pasa esta cuarentena, todo sea nuevo, nuestra vida sea nueva, nuestra vida sea lo más semejante a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es lo que Dios nos dio para pararnos, porque creo que unos en mayor o menor medida hemos estado acelerados y quizás hasta alejados de Dios indirectamente. Entonces es el tiempo, esa palabra que nos sembraron, examinar la luz de la palabra, ver si en nuestro corazón esa palabra produjo amor, produjo paz, produjo gozo. Y si hace falta arrepentirse. Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva vida a partir de hoy que hoy nos está llevando a escucharlo a través de nuestro hermano Juan. Entonces, reflexionemos en este tiempo y seamos obedientes y agradecidos de esta bendición que Dios nos da, aunque parezca mal la cuarentena, a muchos ha llevado a encontrarse con Dios. Bueno, si alguien quiere agregar algo a lo de Juan, alguien le habló algo de Dios y quiere compartirlo, lo escuchamos. Bueno, mira, yo con la palabra de la semilla, me trae de que tengo que seguir sembrando, dejé de sembrar semillas, o sea, la tarea que Dios me dio, es como que me dormí un poco, dejé de hacerlo, y eso me lleva a que tengo que seguir adelante. Dios está ahí dándome otra oportunidad para que arranque de nuevo, en su camino bien plantada, ¿entendés? Y bueno, y esa es una parábola que siempre me gustó y bueno, te digo, en este tiempo me lleva a eso, a que tengo que seguir sembrando, que lo que sembré todavía es poco, me falta mucho más. Hay mucha gente que necesita recibir la palabra, y nosotros como que nos quedamos ahí encerrados en cuatro paredes y no salimos a llevarla, ¿entendés? Y eso es lo que yo creo que voy a hacer en este tiempo, arrancar de nuevo. Amén. 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 Bueno, muy lindo el tiempo. Gracias, Juan, por tu disposición. Gracias por tener la manera de compartirnos. Y gracias por haber sido el medio de la vuelta de Dios a nosotros. Este tiempo, ojalá haya sido bendición para todos los que estamos reunidos y que sea una alerta de lo que Dios nos habló, de lo que hoy escuchamos de parte de Él por medio de Juan, lo llevemos a nuestra conciencia y nos pongamos en sus manos. En base a lo que decía mi mamá, también me percaté de ese pequeño detalle, cómo comienza el capítulo 13. Dice, aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar. Se le juntaron grandes multitudes, por el cual subiendo a la barca se sentó y la muchedumbre estaba de pie. Recalcaba esto, Jesús salió de su casa y se sentó. Jesús sabía por qué salía.
y era con el fin de sembrar la buena semilla. Yo creo que hoy, si bien estamos en casa, muchas veces este tipo de actividades nos sacan del contexto, nos sacan de la comodidad de nuestra casa y nos llevan a ocuparnos de los negocios del Padre, como son los asuntos de sembrar la palabra. Hoy en día, si la iglesia está en su casa, es porque quizás Dios la quiere más activa en su barrio, en el lugar donde Dios la plantó. Por ahí, como decía mi mamá, a veces nos encerramos en las 4 paredes de nuestro hogar o en las 4 paredes de un templo. Pero Dios quiere una iglesia activa y viva donde Dios la posicionó. Y es eso, o sea, es salir de una comodidad, del trabajo, de la facultad, y activarnos en los asuntos de Dios. Jesús salió a sembrar la palabra. Por eso salió de su casa. Y me habló también la actitud esta, que es lo que por ahí mencionaba. Jesús se sentó a la orilla del mar, cuando vinieron las multitudes se fue a la barca y se sentó en la barca y las multitudes estaban de pie. Dios me habló a raíz de eso. La condición la actitud de Jesús era estar sentado, estar apaciguado, es ser manso, ser humilde. No era el que se levantaba o levantaba su voz, como muchas veces decían en las plazas, decían Isaías no va a levantar su voz. Él tuvo una actitud siempre consecuente. Lo que sí, las multitudes eran las que estaban de pie esperando el mensaje. Y esa es la actitud que tiene que tener nuestro corazón. Que nuestro corazón esté en pie, deseoso, sediento, pagando un precio para recibir ese mensaje y recibir el fruto que Dios espera. Así que creo que, como decía mi mamá, o sea, todos somos pesados en eso, en la semilla que Dios nos está dando. Dice Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Muchos de nosotros tenemos en nuestras manos semillas que Dios nos dio y por ahí no la estamos sembrando. Y Dios nos va a pedir cuentas de eso. Así que seamos sabios, si tenemos que arrepentirnos, nos arrepintamos, si tenemos que dar vuelta. Dios me hablaba que hay gente en esta reunión que quizá edificó cosas con malos materiales, cosas con fundamentos imperfectos, edificó cosas en la arena, y si hoy Dios nos pide que derribemos todo lo que construimos y edifiquemos de nuevo en el cimiento correcto, que espero que haya la exactitud en nuestros corazones para hacerlo. Porque Dios dice hace todas las cosas nuevas. Él es el farero y nosotros somos el barro. Cuando una vasija sale mal, no es que Dios la parcha, la remienda, Dios la rompe y la hace de nuevo. Y muchas veces nosotros tenemos que vivir ese proceso. A veces transformarnos, que dejarnos romper, quebrantar por Dios para poder ser el objeto y el instrumento que Dios quiere que seamos. Así que espero que esté ese corazón en cada uno, y más en estos tiempos difíciles, porque si este tiempo difícil no nos transforma, si esta circunstancia adversa no nos transforma, la verdad que Dios va a poder, o sea, se va a limitar a obrar con nuestras vidas, lamentablemente. Bien, Juan. Y mira vos la importancia del sembrar, ¿no? Porque muchos de los que estamos ahora acá en esta sala, tuvimos consecuencias de una asamblea que en su momento sembró Teddy con ñato y produjo lo que hoy tenemos en esta sala. O sea, no está todo, pero esa semilla en su tiempo da fruto. Y creo que muchos de los que estamos hoy reunidos nacimos en aquella semilla que sembraron ellos dos. Así es. Y muchos que estamos acá somos bendecidos por esa palabra. Creo que ahí radica la importancia de dar lo que tenemos, ¿no? Dice la Escritura, de gracias recibiste, da de gracia. Entonces, y dice, predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros estamos obligados por ese mandato, predicar la palabra y dar de gracia lo que por eso recibiste. Preguntarle a mis papás o a mi mamá si ellos se imaginaban que con el hecho de hablarle a ustedes, el día de mañana estarían haciendo esto, hablándoles a sus hijos, a sus nietos. Uno no lo imagina, uno no sabe a veces justamente lo que uno suelta con su boca, el resultado que puede llegar a desatar. Y esto es lo gratificante,
Nos ha pasado muchas veces de hablarle a alguien que veíamos como perdido y después lo ve a los años, él, su familia, sus hijos transformados. Y esa es la gloria de Dios, ¿no? Que hace lo que quiere con quien quiere. Y cómo Dios te usa en ese tiempo, te usó y te sigue usando, o sea, y eso yo lo siento, eso, ver a todos, yo digo, qué bueno, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiésemos conocido de Dios hoy? ¿Entendés? Eso lo siento yo. Creo que esta palabra de hoy fue para recordarnos lo que hacíamos y lo que no dejamos de hacer, por lo menos a mí me tocó por ese lado. Que todas estas personas que están acá fueron Nos frutos. queda un minutito, pero para saludar.